¿Qué tal, amigos? Les saluda Freddy Silva en otro programa más de Tendencia Global, un programa que tiene por objetivo hacer un análisis de las distintas situaciones que se viven en el planeta, esto a través del diálogo y el entendimiento. Debo recalcar que este es un programa totalmente independiente, no tenemos ningún tipo de afinidad ni política, ni además una inclinación hacia una ideología política, tampoco recibimos ningún tipo de subvención por parte de ningún tipo de partido o afiliación en ninguna parte del mundo. Dicho esto, quiero comenzar el programa dándole la bienvenida a nuestros panelistas para el día de hoy. Con nosotros está Jorge Richter, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, magíster en Filosofía y Ciencia Política, especialidad en Análisis Político y Análisis de Escenario, además de docente de Marketing Político y Gubernamental de la Universidad Católica Boliviana. También está el magíster Carlos Ardiles del Colegio de Politólogos de La Paz, secretario de Relaciones Internacionales, además de catedrático de la Universidad UPEA. También está el sociólogo y comunicador social, el licenciado Percy Calderón, reside en los Estados Unidos. Me es muy grato darles un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar contigo, Jorge, y en realidad quiero comenzar con una pregunta para los tres. Y vamos a hacer una dinámica distinta a la que generalmente hacemos y vamos a empezar con una pregunta que sea muy precisa, muy concreta, en un solo minuto, para que hablemos sobre las elecciones de Bolivia un día después o después de del ejercicio electoral. Entonces voy contigo primero, Jorge, para que nos cuentes, ¿te sorprendieron los resultados? Prácticamente un contundente más del 50% en las elecciones con las que gana el movimiento al socialismo. Pues sí, Freddy, primero un cordial saludo a ti, a Percy, a Carlos. Un gusto poder compartir acá en Tendencias Globales. Sin lugar a dudas que el resultado ha estado por encima de las expectativas que se habían generado. Algunas miradas, las que tomaban en cuenta lo que significan los procesos sociopolíticos que ha vivido Bolivia y también la composición y naturaleza del voto del movimiento al socialismo, generaban una expectativa o una posibilidad de que pudiese resolver el tema en la primera vuelta, pero con una votación muy ajustada. Sin embargo, se ha alcanzado más de 3 millones, cerca de 3 millones y medio de votos, que es bastante en el padrón nuestro, y por supuesto el 55%, 26 puntos de diferencia con el segundo, con el inmediato, el señor Carlos Mesa, y esto por supuesto configura un gobierno de mucha fortaleza, con legalidad y con legitimidad plena. Carlos, cuéntanos, ¿cómo viste estos resultados? ¿Qué te parecieron? Bien, yo creo que los resultados han ido un poco distantes a las encuestas que se daban, porque se daban, como bien decía el anterior panelista, una estrechez, ¿no?, entre el primero y el segundo, entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Sin embargo, ha reflejado, diríamos, algo contrario, con una distancia de un 26-27% aproximadamente, y creo que esto ha derivado a que el electorado, pues, que tenía un voto que lo denominábamos oculto o de indecisos, pues ha volcado toda esa, diríamos, su votación hacia el lado del MAS, ¿no?, porque había más o menos un bolsón de entre un 25 a 30%, y creo que eso ha ido también a fortalecer al movimiento al socialismo. Sin embargo, se ha visto de que también el debilitamiento que han tenido los partidos de oposición, en este caso Comunidad Ciudadana y Creemos, con una serie de situaciones que se les han venido de tipo más regionalista que nacionalista, inclusive la deposición, diríamos, de las candidaturas que tuvo Yanine Áñez y demás, más el problema del gobierno de transición a ser un gobierno de elección. Entonces considero que acá las cosas han ido un poco en contra y el electorado, pues, ha tomado una decisión y ha sido una decisión favorable al movimiento al socialismo. ¿Tu impresión, Percy? Bueno, yo creo que el voto, esta vez, la gente votó por estabilidad, más que todo. Porque lo que nos dieron en 11 meses fue una suerte de desajustes. La presidenta Yanine Áñez, que entró por la puerta ancha, no pudo, con una administración que le exigía tener precisión en cuanto a la solución de los problemas
que se estaban dando en nuestro país, como es la crisis del COVID-19 y la crisis económica y la crisis política. Entonces, este voto, nosotros no esperábamos que haya una segunda ronda, aunque no era lo mejor que podía pasar al país, porque una segunda ronda hubiera tenido que haber transacciones entre los dos finalistas, en este caso, Comunidad Ciudadana con Creemos. Ya vemos los números son contundentes, el 55.1% que le da la victoria al MAS, frente a un 28,83% y un 14% de Creemos. Inclusive aliándose Creemos y Alianza Comunidad alcanzarían a un 42.73%, que no les alcanzaría. Obviamente han habido otros factores concurrentes, los hechos de agosto, que han hecho que a la gente ese voto, que para mí no era secreto, sino un voto indeciso, pues finalmente se diera a la estabilidad que puede brindar un gobierno del movimiento al socialismo. Entonces sí nos sorprendimos un poco, pero creemos que al final del día se resolvió, la democracia se resolvió de la manera que hizo en las urnas electorales. Voy a ir con esta palabra que tú dijiste, factores, porque voy contigo, Jorge, voy con esta palabra que son factores, porque durante esta semana, después del día de las elecciones, el pasado viernes, que ya terminan de contarse todas las actas, pues toda la gente durante todos estos días está manejando distintos factores, le está poniendo distintas etiquetas, pero yo me pregunto, Jorge, ¿será que consciente o inconscientemente tanto los partidos que pues estaban en carrera habían trabajado de alguna manera, por eso digo consciente o inconscientemente, para el movimiento al socialismo, promoviendo el miedo, promoviendo de que si es que no se gana o si es que se pierde, entonces hay convulsiones y una serie, y por eso tomo esta palabra de los factores. Y nuevamente contigo, Jorge, ¿será que consciente o inconscientemente los mismos partidos políticos y la población o gran parte de la población en las redes sociales habrán trabajado de forma consciente e inconsciente para el movimiento al socialismo para lograr esta victoria? Muchos de estos sectores, Freddy, que han enfrentado al movimiento al socialismo tienen un absoluto desconocimiento de lo que significa la organización más importante en el sustrato esencial de la sociedad boliviana. Estoy hablando de que en Bolivia existe una enorme corporatividad social y popular muy diversa, heterogénea a momentos y más homogénea en algunas otras etapas, que son organizaciones que tienen que ver con la vida sindical, con la vida comunitaria, con la vida económica, comercial, deportiva y también, por supuesto, cultural. Todo esto, que es muy diverso y está extendido a lo largo y ancho del territorio boliviano, forma una enorme red que en tiempos electorales y de acción política se articula y se vincula con una otra entidad que es el movimiento al socialismo. Y esto le confiere un potencial enorme en temas, en la cuestión electoral. Esto por un lado. Por el otro lado, se ha tratado desde los sectores más conservadores del país siempre de modular lo que debían ser las agendas que se debían discutir en el país. Ello a partir de una enorme corporación mediática empresarial, pero que ha creado fuertes microclimas que no expresan la verdadera realidad del país y ha tomado como elemento central una construcción discursiva en torno a lo que había sido noviembre del pasado año. Esto es un fuerte bloque antimacista que está asentado también en el país, que ahora se ha debilitado por el resultado electoral, pero que tiene presencia. Y este bloque antimacista, pues ha tratado de trabajar un proceso en base al miedo, en base a desvirtuar algunos hechos fundamentales de nuestra realidad y también exacerbando lo que son los factores étnicos, raciales y culturales en el país. Y por supuesto los resultados han mostrado que fue el camino equivocado. Bueno, voy a tomar estas palabras que acaba de decir Jorge sobre el desconocimiento de la realidad histórica de Bolivia, y es que el pasado 21F, donde el movimiento al socialismo pierde el referendo, donde Bolivia dijo no, ellos argumentan, o por lo menos el presidente Evo Morales en ese entonces sale a decir
que hubo una campaña de desinformación a través de las redes sociales. Y con esto voy contigo, Carlos. Parece que de alguna manera se confió este bloque que mencionaba Jorge, bloque antimacista, que pensó que otra vez las redes sociales iban a ser el papel fundamental y prácticamente el desconocimiento de la realidad histórica boliviana. Parece que se les olvidó que había un voto duro del movimiento al socialismo, una estructura realmente de partido político nacional que viene trabajando hace 14 años con una base bastante sólida, y parece que la gente que estaba conformando esa misma consigna, que lo vamos a repetir, el más nunca más, que esa era la única consigna, pero no había otra situación más que plantear. Parece que ese desconocimiento le jugó una mala pasada, Carlos. Sí, es evidente, Freddy. Ten presente de que prácticamente lo que no existe es, diríamos, un posicionamiento de estructuras, que el MAS lo tiene y los otros partidos no. ¿Por qué? Porque el MAS está prácticamente en los 9 departamentos, ha tenido 14 años de fortalecerse como sistema político, como estructura política, y considero que los otros partidos se han confiado. Y lo que no han hecho durante un año y durante 14 años, especialmente los partidos de oposición, ha sido gestar un proyecto país, ha sido gestar un programa que realmente llegue a las necesidades sociales y que el pueblo prácticamente vea como un nuevo, ¿no? Es decir, un nuevo paradigma. Y creo que esto ha causado una cierta situación en la que los partidos prácticamente de Creemos y Comunidad Ciudadana han pensado que el voto del 2019, del 20 de octubre, era suficiente como para conseguir una victoria y no han trabajado, ¿no? Ha sido un trabajo prácticamente muy nulo, muy poco. No ha habido, diríamos, un reforzamiento hacia el electorado, no ha habido una comunicación política que venga desde varios niveles y que concentre prácticamente ese voto en un afecto del ciudadano hacia un determinado partido, ya sea entre Comunidad Ciudadana o Creemos. Y más aún, el debilitamiento que ha existido, diríamos, de los partidos que entran en campaña y que simplemente entran como, diríamos, no como candidatos, sino como participantes, ¿no? Y que han querido lo único tener intereses personales a intereses nacionales, ¿no? Que ha restado, diríamos, el voto y que eso ha sabido utilizar muy bien el gobierno del MAS. Es decir, ha habido fortalecimientos hacia el gobierno del MAS y debilitamientos hacia los otros partidos. Y creo que si vemos esas estructuras entre fortalecimientos que se han dado, pues el MAS logra la victoria, ¿no? A través del debilitamiento que han tenido ellos. Entonces, pienso de que ha sido una situación muy importante, ¿no? Un trabajo quizás que han hecho no solamente en el área urbana, sino más que nada en el área rural, ¿no? De ir concientizando, cosa que los otros partidos pensaron que con el voto urbano iban a alcanzar, diríamos, la votación, y ellos se han sentido como que ganadores, ¿no? Triunfadores, y ten presente que el triunfo se lo da en el voto urna y en el último momento de la emisión, diríamos, de los resultados electorales. Y bueno, precisamente estos resultados que, bueno, a la luz ya son oficiales, que son contundentes per sí, pues ha generado una desilusión, ha generado desasosiego en algunos, bronca, enojo, y esto deriva en buscar culpables. Y vemos a través de las redes sociales, estamos viendo también a través de los informes de prensa de distintos medios de comunicación que salen a marchar, están denunciando incluso fraude, y una serie de situaciones, pero ¿realmente existe un culpable, Percy? Bueno, no se puede señalar con el dedo, ¿no? No se puede decir, la presidenta Áñez se equivocó. Se equivocó. Tuvo una mala administración, una pésima administración. No se puede ser candidato y conducir un país en un periodo de transición como el que le tocó a ella. Se aplazó en lo que tenía que hacer, se aplazó tremendamente. Desilusionó a los bolivianos, a todos los bolivianos. Los que estuvimos acá, vimos con mucha esperanza, con mucha ilusión, una mujer que nunca soñó con ser presidente, que asumió ese rol en una crisis galopante en el país, una crisis sanitaria grande y una crisis económica producida por el COVID-19. El ser candidata y el ser presidente en ejercicio no le vino para nada bien, descuidó la cosa pública. Y más aún,
la corrupción que demostraron en su administración fue lo peor. Yo creo que eso fue que mucha gente se decepcionara del movimiento que ellos generaron y votaran por el MAS, por una parte. Por otra parte, tenemos a Camacho en Santa Cruz, que siendo un cívico que debían haber precautelado que las elecciones se dieran con transparencia y que haya una transición pacífica en el país, se montó en el caballo para correr como presidente. Y se olvidó que para ser presidente, se necesita un partido político que lo pueda encumbar. Y para tener un partido político se necesita tener presencia nacional, cosa que ninguno de los partidos tiene esa presencia nacional como tiene el movimiento al socialismo, en las provincias, en los pueblos, en los cantones, pues en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces el voto que él generó fue un voto regionalista de Santa Cruz, exclusivo a Santa Cruz, porque ni siquiera en Potosí ellos tuvieron una gran trascendencia con Pumari, lo que nos dice que aunque no esperaban este resultado se iba a dar, porque había un voto de oposición dividido, nunca se unieron, porque habían muchos intereses personales de por medio. Y entonces ahora, ¿a quién hay que culpar? Tienen que culparse a ellos mismos. Que no se puede culpar a otras entidades o a otros acontecimientos que han sucedido en los últimos días. El pueblo decidió y en un ajuste electoral o se pierde o se gana. ¿Y qué se hace cuando se pierde? Uno se convierte en una oposición constructiva y trata de iniciar un diálogo y una reconciliación nacional. Creo que eso es lo que corresponde ahora a los partidos de oposición. Y voy con esa palabra, Percy, palabra reconciliación. Y quiero ir contigo, Jorge, hablando un poco de lo que ahora vendría a ser esta virtual nueva gestión que le tocaría asumir a Luis Arce Catacora, quien durante esta semana ha ido reiterando en distintas oportunidades que es el gobierno, el próximo va a ser un gobierno de él y no de Evo Morales y su anterior, toda la comitiva que él tenía. Entonces, yo me pregunto algo, Jorge. Por mucho tiempo siempre el movimiento al socialismo ha dicho que es un ente orgánico, donde además, eso y ya lo habíamos dicho también, que tiene una estructura muy sólida, trabajada durante más de 14 años, en los cuales antes de llegar al poder ya estuvieron teniendo bases bastante sólidas y además un constante movimiento y generando también juventudes que estuvieron moviendo esas mismas bases que se han ido demostrando su presencia. Pero ahora, cuando hablamos de un partido orgánico, recordemos, y lo voy a poner de una manera muy simple para que la gente lo pueda entender, recordemos que a David Choquehuanca lo eligen las bases, pero a Luis Arce Catacora lo designa Evo Morales. Entonces, en un partido orgánico, por mucho que el ahora presidente electo, el virtual presidente electo, Luis Arce Catacora, se quiera desvincular de alguna manera del expresidente Evo Morales, ¿será esto posible teniendo en cuenta que este es un partido orgánico, el movimiento al socialismo? Bueno, se han tejido también y se han incorporado muchos mitos en lo que hace al manejo y a la administración del poder en el movimiento al socialismo. Durante la gestión del expresidente Morales, en realidad se pensaba, se decía y se instaló en el país que quien verdaderamente gobernaba era el señor Álvaro García Linera y unos 2 o 3 ministros. Hoy en día, este mismo argumento, pero con figuras cambiadas, intenta volver a señalar, no creo que con una intencionalidad negativa o con el ánimo de inducir hacia algún lado a la opinión, sino por una reducción y una sobresimplificación del análisis. El señor Arce Catacora tiene su propia personalidad. Quien llega a la presidencia de un estado necesita haber pasado por determinados tamices que le hayan permitido aquilatar su personalidad de forma tal de tener que lidiar, sobre todo en una estructura tan diversa, tan plural y extendida como es la del movimiento al socialismo. En esa perspectiva, sí, los
las organizaciones sociales, estas que son propias de esa corporatividad, Freddy, que he mencionado, esa corporatividad popular y social, son muy orgánicos en sus decisiones. Esa es la característica. Sin embargo, tendrá que ser un momento dialógico intenso entre el señor Arce, entre el señor Evo Morales, entre el señor Choquehuanca y los diferentes pedidos de las organizaciones sociales. De hecho, ya, como corresponde y como es habitual y característico en un partido tan grande, ya los pedidos de espacios de poder, de ministerios, de ocupar determinados cargos públicos, ya están empezando a aflorar y a manifestarse. Esto solamente puede encaminarse por la vía del diálogo, del convencimiento y de observar la debida oportunidad. Es cierto que Evo Morales eligió al señor Arce, que le costó, que no fue una decisión fácil, que fue dificultoso también percibir empatía plena entre los dos candidatos, pero finalmente lograron superar este momento y conseguir una victoria importante. Es propio de las dinámicas internas de estos partidos y, por supuesto, necesitan un permanente ejercicio de construcción política sobre la base dialógica. Bueno, y voy con esto de las cuotas de poder contigo, Carlos. El ciudadano de a pie, ¿cómo debe de ver esta situación interna que va a tener el MAS? Porque si bien es cierto, estamos hablando de esta pugna interna por los ministerios y por todos estos lugares de poder, sin mencionar, por ejemplo, las aduanas, tenemos que recordar que adicionalmente a eso, también va a tener una pugna de poder en el legislativo con el segundo partido, o con el partido que quedó segundo de Comunidad Ciudadana, y los que quedan, por supuesto, de Creemos. Sí, Freddy, yo quiero hacer 3 escenarios con relación a esto del gobierno del señor Luis Arce Catacora. Un primer escenario que vamos a ver de que justamente ese partido que él ahora lideriza, es el MAS, que ha tenido un tinte populista, ahora se viene a un tinte multiclasista, donde prácticamente tiene el apoyo no solamente de las clases menos desprotegidas, sino también de la clase media y de las clases empresariales, que es un aspecto muy importante. Y voy a entrar también un poco a hacer este análisis desde el punto de vista de que el aspecto que más lo va a debilitar es justamente el aspecto económico y de crisis que tenemos de la salud. Entonces, lo que seguramente va a hacer Luis Arce Catacora es ver estrategias anticrisis, ¿no? Y poder gestar, diríamos, este gobierno en base a una nueva tónica y una lógica de gestión no solamente gubernamental, sino también de gestión parlamentaria a través de David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea, y también una gestión pública a través de sus ministros, ¿no? Y de los directores que él prácticamente tenga, porque no es necesario o no es muy importante tampoco decir que va a tener alguien buenos asesores sin que tengas ese brazo operativo de que tengas buenos ministros y también tengas buenos directores en las instituciones del Estado. Y esto te da como resultado una gestión social. Y esa gestión social es justamente trabajar con las fuerzas vivas, ¿no? Tanto de empresarios, cooperativistas, sindicalistas, gremialistas, ¿no? Y prácticamente esos movimientos sociales que son su fuerte y que siempre los han tenido como una reserva. Pero también tenemos que analizar un poco y ver cuál va a ser el aspecto de esa gobernabilidad. Para tener esa gobernabilidad, tú sabes que existen factores, y uno de los factores importantes que se debe considerar es el factor de esa legalidad y esa legitimidad que sí la obtuvo con un 55% y que prácticamente eso lo fortalece. Pero también, ¿no? Para que exista esa gobernabilidad de las instituciones tiene que haber un sistema económico estable, ¿no? Que ahora no lo tenemos y que tiene que gestar nuevamente ese aspecto y que es su fuerte, porque él justamente ha manejado 14 años, ¿no? o prácticamente gran parte del gobierno anterior en base a un liderazgo como ministro de Finanzas. Y otro aspecto que debemos considerar también es de que no puedes tú hacer gobernabilidad si no tienes un sistema político de partidos responsables y que en esa asamblea, ¿no? En vez de que haya diferencias, hayan más bien acuerdos y consensos, porque si van a entrar a tener disensos, entonces lo que va a hacer es de que no van a gobernar seguramente
esos partidos políticos en esa asamblea a través de sus representantes para el pueblo, si no van a gobernar para sus intereses. Y también tenemos que considerar algo importante dentro de estos factores, que es el orden social, porque tenemos que dar estabilidad social, ¿no? Y no enfrentamiento, como muchas veces hemos visto en Bolivia. Entonces creo que el gobierno de Luis Arce Catacora tiene que ser bajo un liderazgo independiente y no bajo un liderazgo caudillista o que tenga dependencia del señor Evo Morales. Tal vez, seguramente, y es lo que manifiesta, que no va a formar parte de su gobierno, pero que sí va a tener, diríamos, cierta situación de representatividad, ¿no? Por ser, diríamos, una de las personas que también ha tenido una articulación importante dentro del gobierno. Entonces, tenemos que rescatar todos estos elementos que creo que son muy importantes y que lo que se quiere es que exista certeza y certidumbre en Bolivia y que prácticamente los 5 años que no van a ser fáciles, porque también tenemos las presiones de los grupos y movimientos sociales de su propio partido que le van a exigir seguramente qué es lo que son sus cotas de poder, como ya se viene teniendo en algunos aspectos disonantes que están diciendo, ¿no? Ahora nos corresponde tener ministerios, ahora nos corresponde tener también parte del poder. Yo creo que tiene que ser un gobierno que actúe con mucha sapiencia y que realmente tenga también equilibrios y no entre en situaciones que a la larga puede ocasionar un gran problema para todos los políticos. Bueno, mencionaba Carlos que viene la lucha de clases, también se está viendo ya los primeros vistazos de la pugna por el poder, Percy, pero no podemos también dejar de lado que el movimiento al socialismo fue sacado por la fuerza prácticamente el pasado mes de octubre, y muchos se han preguntado o muchos empiezan a decir, por decirlo de alguna manera, que ahora que están volviendo al poder y nuevamente con un voto tan contundente, con un respaldo tan contundente de más del 50%, es ahora que pueden venir en un tono incluso de venganza, pero esta vez para sentarse de una forma definitiva y volver a recuperar ese poder para no perderlo más. Entonces se avecina una situación bastante compleja, Percy, independientemente de cómo lo vayamos a plantear, independientemente de cómo nosotros lo estemos mirando, porque realmente no podemos descartar esta situación que ha pasado con el movimiento al socialismo, que otra vez vuelve al poder. Yo creo que no se sacó al movimiento al socialismo, porque toda la estructura, las instituciones quedaron intactas. Lo que pasó es que el presidente Morales y su vicepresidente presentaron su renuncia y se retiraron. El movimiento al socialismo, yo creo que en esa instancia comprendió que no era un rechazo al partido como tal, sino un rechazo al presidente, porque no se quería un continuismo indefinido, como él había postulado. Él quería ser reelecto indefinidamente. Entonces la gente, el poder desgasta, ¿no? Después de 14 años la gente quería un cambio. Y eso es lo que se forzó, eso es lo que pasó, y pues lo demás es historia, ¿no? Pero la preocupación que en este momento existe, ya yéndonos a la administración Arce Catacora, es un factor que nos parece muy importante que sea discutido en un ambiente democrático. La separación de poderes. Porque lo que hemos visto que ha habido se han supeditado al poder central, tanto el Parlamento como la Corte Suprema. Eso es fundamental para que una democracia funcione, que haya una separación de estos poderes, una independencia de estos poderes, cosa que el gobierno central pues pueda firmar las leyes que se pasen en el legislativo y el poder judicial pueda validar estas leyes que se hagan para el Estado. Es así como funciona un Estado democrático. Lo contrario sería no sé qué tipo de Estado, pero me parece que es fundamental que la nueva administración Arce Catacora vea este aspecto que es importante. Yo sé que el señor Arce está muy ocupado en este momento, como en una entrevista él manifestó, que la situación económica ha de ser su primera tarea,
porque hay que reconstruir el país, porque la crisis sanitaria y la recesión a nivel mundial, pues se tienen problemas severos en el país. Mencionaba que la recesión está en un menos 11%. Nosotros habíamos hablado de esto hace algunas semanas atrás, dijimos que era un menos 7.9%, pero él acaba de indicar que según las observaciones que él ha realizado, es un menos 11%. Muy preocupante lo que se viene para esta administración. Bueno, tú lo dices muy bien en la primera intervención, Percy, que una gran mayoría apostó por la estabilidad económica, la estabilidad política, pero voy con esto contigo, Jorge, porque ¿cómo se puede lograr gobernabilidad cuando todavía quedan muchos temas pendientes en cuanto, por ejemplo, al movimiento al socialismo, cuando se le ha acusado, más allá de la anterior elección de fraude, se habla sobre el desfalco de millones de dólares en muchas empresas, la creación de empresas con dineros excesivos, pero además que no son rentables. Quedan temas, muchos temas pendientes, pero creo que además de la economía, la contingencia sanitaria, hay un tema fundamental que es el de darle certidumbre al boliviano ante la ley. Y se viene diciendo durante muchos años que durante estos 14 años de gestión que ha tenido el movimiento al socialismo, ha terminado de corromper la ya corrompida, el corrompido sistema judicial. Es también un punto importante que debe atacar, que se debe reconstruir y reconstituir nuestro poder judicial, Jorge. Freddy, ese es uno de los puntos centrales que tiene que atender el gobierno en cuanto a la prioridad en su agenda. Yo quiero señalar y hacer una acotación sobre alguna de las intervenciones, porque he escrito mucho sobre esto y creo que me corresponde decirlo. Lo que ocurrió en noviembre del pasado año fue una ruptura institucional inducida por las Fuerzas Armadas, con presencia de las Fuerzas Armadas. Y esto generó una situación en Bolivia de cambio abrupto, impensado e inconstitucional de lo que significaba la titularidad del poder ejecutivo en manos de una determinada persona, muy independiente de los gustos o de las compatibilidades de pensamiento que se pueda tener. Y ese es un factor fundamental en la comprensión de los resultados del día domingo. Pero también eso es muy importante señalar en la línea de lo que tú señalas, Freddy. Y esto quiere decir que, por supuesto, que un 55% a primera vista y sensación, si las personas o quienes se van a hacer cargo ahora del gobierno del Estado boliviano no tienen el necesario equilibrio, pues puede desatar un momento de revanchas y de ajustes de cuentas que son absolutamente innecesarios en la vida política de este país. Bolivia necesita mirar en perspectiva hacia adelante. Sería muy importante que, por supuesto, seguramente hay temas, porque está también la cuestión de los derechos humanos ahí, hay temas que se deben investigar y que se deben mirar en una perspectiva de aplicación de justicia, pero con un sistema judicial en una crisis de descreimiento absoluto y pleno como el que tenemos en Bolivia, que necesita una reforma estructural del 100%, esto debería ser tramitado, es solamente una sugerencia y una visión que también yo he expresado de manera pública, debería ser tramitado en una instancia, llámese de una gran comisión de la verdad, con miradas de organismos internacionales, de forma tal de que no pueda haber ningún desbordamiento en Bolivia de lo que significaría un abuso del poder político, sobre todo cuando sientes que tienes una votación tan grande, que no es un cheque en blanco, que tiene mensajes políticos claros de un país que quiere estabilidad y que quiere paz y tranquilidad, no revanchas políticas. En esa perspectiva, esta va a ser lo que tú señalas, va a ser uno de los temas fundamentales, pero que además va a mostrar la impronta del gobierno del señor Arce. Si tiene una característica de diálogo, de respeto por los derechos humanos, de buscar la paz y la tranquilidad del país, o si da rienda y espacio a aquellas ansiedades políticas
que buscan ver en la revancha y en las venganzas políticas una manera poco democrática de proceder. Esperemos todos los bolivianos, por supuesto, que el primer camino, el del diálogo y el de otorgar una comisión de justicia a una instancia con absoluta credibilidad y que además esté distante de los poderes políticos, sea el camino que puedan optar, entre otras sugerencias. Muy, muy importante lo que menciona Jorge, y con esto voy contigo, Carlos, porque en medio de todo lo que ha significado esta elección, sí, un contundente porcentaje de la población le ha dicho sí nuevamente al movimiento, al socialismo, pero existe este otro sector que lo mencionaba hace un instante. No es que está pidiendo satisfacción, pero sí se ha manifestado desde el 21 de febrero del 2016, es porque muchas cosas no se estaban manejando bien. Entonces, existe esta presencia de este mismo sector de bolivianos que han salido a manifestarse en octubre del año pasado, es más, desde mucho antes, porque esto no comienza con el paro cívico de Santa Cruz, esto viene mucho antes ya con el paro de los médicos, incluso mucho antes de los que marcharon por el TICNIS. Estamos hablando mucho antes también de todas las personas discapacitadas que llegaron caminando por más de 30 días hasta la sede de gobierno, fueron maltratados, fueron golpeados. Entonces, existe un sector de la población que está buscando ese cambio. ¿Eso es posible? ¿La gobernabilidad es posible, Carlos, con todos estos factores que acaba de mencionar Jorge, lo está diciendo igual Percy, lo estamos viendo nosotros? ¿Es posible este escenario de gobernabilidad? Sí, yo creo que hay que ver estas dos visiones. Una es de que el triunfo del MAS es con un margen del 5% mayor al 50%. Pero tenemos la otra visión, que también existe un 48 casi por ciento, si descontamos los votos nulos y los blancos, de otra población que también exige otro tipo de forma de gobernar. Y acá tenemos que ver sobre la diferencia entre la gobernabilidad y la gobernanza, ¿no? Y si el señor Luis Arce Catacora va a tener una gobernanza de una toma de decisión que vaya en favor, digamos, de estas clases que necesitan, digamos, ciertos aspectos, no solamente económicos, sino también de reivindicaciones sociales, entonces vamos a ver un equilibrio que exista, porque vemos que no había justicia durante tanto tiempo, la justicia prácticamente ha sido, en vez de ser judicializada, un poco así politizada, es decir, los elementos políticos han primado, ¿no? Los jueces y magistrados a veces no cumplían, diríamos, en lo que dice la ley, que tiene que ser aplicarla a la ley, sino veían afectos y desafectos en función a los partidos políticos, y creo que eso ha generado que el pueblo también tenga un grado de desconfianza. Pero creo que es el momento de darle certeza y que también la justicia sea parte de ella, porque no podemos tener nosotros un país que viva en un grado de inseguridad, de un grado de incredulidad, en un grado de que la justicia no cumpla el rol que tiene, que es justamente hacer que los derechos del ciudadano sean puestos a bien de él y no en contra de él. Entonces creo que estas situaciones tienen que verse y tenemos que ver estas dos ópticas que se presentan. Y el gobierno tiene una gran responsabilidad y esperamos que se cumpla. Tiene que haber también un fortalecimiento de lo que se llama integral institucional, es decir, un programa de fortalecimiento que a la fecha no se ha visto. Y creo que eso tiene también una situación importante que considerar el gobierno de Luis Arce Catacora. Gobernanza, gobernabilidad, son dos palabras que realmente deben de manejarse, Percy, por lo que viene, por lo que se está viviendo, por la crisis económica y por todos los factores que hemos estado mencionando durante todo este programa. Me llamó la atención, Percy, que una de las máximas autoridades del gobierno de los Estados Unidos durante la semana, Mike Pompeo, pues felicita al gobierno de Luis Arce Catacora, al virtual presidente, bueno, al presidente electo, pues ya con todos los resultados oficiales que tenemos. Pero el movimiento al socialismo siempre ha sido muy reacio a buscar ayuda extranjera, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, porque según ellos, durante muchos años, pues muchos de estos préstamos siempre han venido sujetos a condicionamientos. Entonces, este gobierno de Luis Arce Catacora
buscará esta ayuda internacional, Percy, se endeudará con otras agencias internacionales, o seguiremos esta misma ruta tan peligrosa como es el de estar con los préstamos a través de, pues, del gobierno chino? Bueno, el hecho de que los Estados Unidos, a través de Mike Pompeo, hayan reconocido la victoria del candidato Arce Catacora, es un gran paso hacia un restablecimiento posiblemente pleno de las relaciones bilaterales que deben existir entre todos los países del mundo. Y Arce Catacora, en una entrevista reciente que dio a un medio, manifestó de que estaba muy abierta su administración a tener relaciones con todos los países del mundo, no sin ser específico con un país determinado. También dijo que iba a restablecer las relaciones que habían sido interrumpidas con Cuba y con Venezuela. No sé si esto significa que volverá a traer los asesores venezolanos y cubanos que se tenía antes, ¿no? Pero de todos modos, esa es la actitud. Y a nosotros nos parece muy bien. En cuanto al tema económico, no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, Bolivia tiene un 18% de exportaciones con el Brasil. Es su primer cliente, y su segundo cliente son los Estados Unidos con un 13%. Entonces, es uno de sus principales clientes, podríamos decir. Y la relación económica, pese a que las diferencias ideológicas y de fondo que se tuvieron en los 14 años, sin embargo, prosiguieron su curso como tiene que ser. Entonces, yo creo que en este sentido, lo importante es que esta administración vea objetivamente cómo se va a manejar la cuestión económica. También hay otro dato de referencia que vuelvo a mencionar en lo que decía Arce Catacora. Decía que a él no le gustaban los préstamos del Fondo Monetario Internacional, porque estos préstamos eran condicionados y normalmente detrás de esos préstamos tenía que haber una devaluación porque se pedían ajustes muy severos dentro de la economía. Inclusive, cuando le preguntaron, la administración Áñez había ya pedido, asegurado un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Él dijo, pues no creo que esto sea cierto, porque era un fondo sin condicionamientos. Y él dijo, bueno, la verdad que el Fondo Monetario Internacional siempre pone condicionamientos a sus préstamos. Entonces, en ese sentido, creo que esta administración va a tener una relativa independencia y va a ver de dónde vienen estos fondos, estos recursos, para poder generar una política económica sana para el país. Es lo que deseamos, es lo que deseamos. Deseamos el bienestar de todos los ciudadanos bolivianos. Deseamos que la tasa de desempleo pues mejore y que los bolivianos puedan vivir en seguridad y puedan llevar el pan a su casa todos los días con tranquilidad y en paz. Eso es lo que todos quieren. Para eso así es como funciona la democracia. Y eso nos lo ha demostrado una vez más los Estados Unidos, dando su felicitación y su apoyo de alguna manera a la nueva administración Arce Catacora. Me quedo con esa palabra que dijiste, condicionamiento, y voy contigo, Jorge. El boliviano debe sentirse amenazado por ciertos condicionamientos. Y voy a poner un ejemplo muy claro, porque en ciertos reportes hemos visto que no solamente estamos hablando del préstamo del gobierno chino y con ciertos condicionamientos, sino que podríamos estar amenazados a una posible colonización por parte de esta cultura china, porque miles, no estoy hablando de cientos, miles de ciudadanos chinos tienen presencia en distintos lugares de Bolivia. Se han hecho las denuncias de que están dragando el oro de ciertos ríos o que están explotando minas, algunos por decirlo así, muy, muy popularmente, con permisos truchos. El boliviano, tú que conoces tanto sobre todo de la historia de nuestra amada Bolivia, el ciudadano debe sentirse amenazado por este tipo de condicionamientos y ya con la presencia
¿Y será que Luis Arce Catacora podría cambiar el rumbo de esta situación que estamos viviendo por parte del gobierno chino? Freddy, es importante ahí señalar que el capital internacional siempre se mueve bajo un esquema de condicionamientos claros. Los organismos multilaterales de financiamiento no otorgan préstamos sin condiciones. En lo que sucedió en Bolivia, de aquello que se llamó un préstamo del Fondo Monetario Internacional sin condiciones, no era verdad. Hay una carta del 14 de abril de este año donde el presidente del Banco Central, el señor Aponte por entonces, y el ministro de Hacienda, el señor Parada también por entonces, se comprometen a realizar una serie de ajustes fiscales y de acreditar la capacidad de pago del gobierno boliviano para acceder a un crédito de 327 millones de dólares. Como ese crédito no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Nacional, se ha efectuado un intercambio de divisas a través de una cantidad de oro que Bolivia ha intercambiado con el Fondo Monetario Internacional para poder hacer efectivo el pago de ese crédito y regularizar la operación. Pero en el otro lado, los créditos chinos también han actuado bajo las mismas lógicas que actuaban los créditos de los organismos multilaterales o de las agencias de cooperación de otros países. ¿Qué es lo que estoy queriendo señalar? Te otorgaban el crédito, pero uno de los condicionamientos estaba en que tú tengas necesariamente que contratar a las empresas de origen, en este caso chino, para la implementación de un conjunto de obras que se financiaban precisamente con estos créditos. Algo que también han hecho, como te señalo, las otras agencias de cooperación. Es una práctica no aceptable, no saludable, pero común en lo que significan las agencias de cooperación. Si los bolivianos deben estar preocupados por ello, básicamente la presencia de ciudadanos chinos en Bolivia, técnicos que vienen a trabajar por estas empresas que realizan obras, que tienen proyectos acá en el país, no tengo una mirada de análisis que señale un peligro de colonización. Pero sin lugar a dudas sí estamos nosotros con una economía pequeña en medio de una disputa que tienen las dos grandes potencias de hoy en día. De hecho, la presencia del nuevo director del Banco Interamericano de Desarrollo, rompiendo la tradición de que este era un espacio que le correspondía a un personero latinoamericano, tiene mucho que ver con la presencia de los capitales chinos. Esto significa acercar más el Banco Interamericano hacia la región, facilitar recursos, posibilidad de acceso a créditos, a fin de que no tengan necesariamente muchos países que están en situación económica complicada que recurrir a los capitales chinos que también abundan. Es una disputa de economías chicas, te repito, que estamos en medio de, entre comillas y varias comillas, de una oferta de créditos. Pero no podemos señalar una práctica de colonialismo directo, por lo menos mi persona no encuentra elementos para respaldar aquello. Y bueno, lo decía Jorge, y por años, tengo durante esta maravillosa carrera de más de 25 años en los medios de comunicación, he tenido la oportunidad de decirlo abiertamente que no he estado de acuerdo precisamente con este tipo de condicionamientos que han empobrecido a mi país, ese tipo de préstamos con condicionamientos que han hecho perder la soberanía de nuestra patria. Pero, Carlos, durante esta temporada de crisis que estamos afrontando, no solo Bolivia, Latinoamérica y el mundo entero, que están siendo duramente impactadas, me imagino que el ahora presidente electo Luis Arce, pues va a estar básicamente con la mano atada, con la mano atrás atada y con la otra, pues va a tener que aceptar, se va a tener que resignar. ¿Hay alguna otra manera que se pueda ver de que nosotros no seamos dependientes, como en algún momento el movimiento socialismo en sus inicios lo había planteado, de ya no ser dependientes, ya sea de préstamos o de instituciones internacionales, pero volvimos a caer en el asunto sobre los préstamos chinos?
Yo creo que tiene que haber una política económica de una situación distinta. Es decir, el problema está en que lo que están haciendo algunos procesos de integración, tanto el ALCA como el ASEAN, que conforma China, Singapur, Taiwán en el mundo, es justamente tener dos visiones, una que es de posicionamiento y otra de empoderamiento, ¿no? De los países, diríamos, que están en vías de desarrollo y que prácticamente lo que hacen es una política de extractivismo en vez de una política de producción. Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Van gestando, diríamos, un posicionamiento para ver cuáles son los intereses que ellos tienen y ver la mayor cantidad, diríamos, de recursos que venga a su país por parte de nuestros países. Creo que tenemos que tener una otra visión, y esta visión es de que estas empresas transnacionales muchas veces traen un contrato llave en mano que justamente, como bien decía nuestro panelista, hacen que vengan con sus empresas, con sus maquinarias, con sus empleados, que ningún nacional puede entrar a esa empresa, que no existe, diríamos, otro sistema si no es la máquina o es el individuo que ellos traen. Entonces, ¿qué es lo que están gestando? Un interés propio, personal, en desmedro, diríamos, de nuestra propia producción, productividad, y lo que hacen es que nosotros cada día vayamos justamente desmejorando en el aspecto económico. Si bien nos dan créditos, estos créditos no son créditos, diríamos, que no tengan un retorno. Entonces nosotros a veces tenemos que pagar intereses más fuertes de los que vengan y nos endeudamos. Tenemos, por ejemplo, la política de que en este último año hemos tenido $1.000 millones, prácticamente del 2019 al 2020, que se ha gestado en la deuda externa, y de que también en el año, diríamos, anterior, del 2005-2007 aproximadamente, pues ha subido en un 7% la deuda externa. Entonces, lo que estamos haciendo es vivir quizás de estas prerrogativas de los países grandes que nos dan, diríamos, en algún momento los fondos económicos, pero no son gratis. Son siempre bajo situaciones que lamentablemente hacen que nuestro país cada día se vaya endeudando más y no salga de este aspecto. Y creo que hay que cambiar esa política integracionista, esa política exclusionista, y ver una situación de que el país pueda mejorar en los niveles económicos, tanto en PIBs y en otros aspectos. Y hablamos durante una pandemia que está golpeando duramente la parte económica, pero parece que el hecho mismo de que tengamos un escenario económico tan difícil per se, se nos pasa, creo, por algún momento, que no solamente estamos hablando de créditos y condicionamientos y de estos pactos que mencionaba Jorge, que vienen con, y como lo ha dicho también Carlos, que vienen con con cierta agenda. Pero a veces se nos olvida o se nos está olvidando, creo, Percy, mencionar que detrás de lo que significa el gobierno chino también existe una corriente ideológica comunista. Nuestro país tiene que ver esto como una amenaza en algún momento, la participación de estas mismas empresas que vienen, con sus ciudadanos que vienen. Entonces, no debemos de estar preocupados también porque exista una corriente ideológica comunista que se pueda instalar en nuestro país. Bueno, la manera como podemos ver este problema ideológico, ¿no? Que es un problema mundial, ¿no? Las corrientes ideológicas preponderantes en el mundo, que sería el capitalismo y el socialismo, por otra parte, son corrientes que han estado en pugna desde el siglo XX. Pero hay ciertas fuerzas que pues han sucumbido, ¿no? Como por ejemplo la extinta Unión Soviética, ¿no? Que nos ha demostrado que el marxismo-leninismo como tal no funcionó. Y si vemos otros países, ¿no? Como Venezuela, por ejemplo, aquí tengo los índices de el 2005, por ejemplo, el nivel de pobreza en Venezuela era del 37.1%. El 2017 es del 82%. Si lo comparamos con Bolivia, el 2005 el índice de pobreza era del 63.9%. El 2017 es del 38.6%. O sea, vemos cómo se ha ido disminuyendo esa brecha, ¿no? Pero en cambio en la Venezuela del socialismo del siglo XXI, vemos que la pobreza ha aumentado.
8 de cada 10 ciudadanos están en situación de pobreza. Esos son los resultados, eso es lo que el mundo ve, y yo creo que los bolivianos son mucho más inteligentes para abrazar fácilmente una ideología de pobreza, y en ese sentido, con los ingentes recursos económicos que tiene el país, con el capital humano que tiene, que es un capital de calidad, como lo hemos demostrado los inmigrantes, que hemos salido de Europa, al Japón, a Estados Unidos, que demostramos que somos una fuerza de trabajo confiable y preparada. Yo creo que Bolivia tiene otro tipo de horizontes que se van a alejar de cometer ese tipo de errores. Mucha gente ya empieza a decir, bueno, no queremos caer en lo que está cayendo Venezuela. Pero Bolivia es un país totalmente diferente, tiene una cultura totalmente diferente, una estructura social totalmente diferente. Los recursos naturales que existen en Bolivia son envidiables. No existen casi en ningún otro país del mundo. Los climas, los ambientes, el tipo de población que se tiene, es un país totalmente diferente. Definitivamente, yo no creo que el comunismo como tal eche raíces, claro. Obviamente hay una población, hay un determinado partido político que puede propugnar esa ideología y a mucha gente le puede gustar. Todos son muy libres de pensar como quieran pensar. Pero yo creo que para el común de la gente, lo que la gente quiere es tener dignidad, tener un trabajo, tener respeto y que crezcamos como una sociedad y nos proyectemos al mundo con lo que tenemos, que son nuestros recursos naturales. Y bueno, me voy con esas cifras y con esos datos, Jorge, porque por mucho tiempo se ha ido diciendo que existe ese temor del comunismo, que no es más que el socialismo del siglo XXI disfrazado, que ha traído políticas muy desastrosas, no solamente en Venezuela, también en Nicaragua, pero por mucho tiempo se ha ido diciendo de que hay una amenaza, ¿no?, de que ingrese ese tipo de estructura de gobierno. Y en realidad el movimiento al socialismo creo que durante estos 14 años solamente tenía el nombre, porque en realidad nunca dejó de ser capitalista. Es más, según las cifras, y si lo revisamos igual en el banco de datos que tiene y rentas internas, por ejemplo, se puede ver que muchos de la nueva burguesía está conformada precisamente por partidarios del movimiento al socialismo, o sea que básicamente el nombre simplemente queda como un nombre en cuanto a socialismo, pero Bolivia en algún momento podría estar amenazada nuevamente, ahora con el retorno de Luis Arce, por esta, entre comillas, corriente socialista del siglo XXI. Freddy, la visión de socialismo que se ha tenido en el país no ha sido un abandono de lo que son las formas capitalistas. En realidad ha caminado por un modelo que tiene un componente diferente, que está en apuntalar desde el Estado una lógica capitalista, concentrando, por supuesto, en la iniciativa del Estado muchas de las actividades que las economías liberales las conceden al mercado. Eso por un lado. En segundo lugar, es cierto que ha habido una cantidad de gente importante que en función sobre todo de actividades que van por la vía del comercio han logrado, y también de los años que ha vivido el país de crecimiento, de estabilidad, han podido acrecentar ya alguna situación económica verdaderamente importante. Ahora bien, en los 14 años, que podríamos señalar que se tenía un momento del movimiento al socialismo mucho más ideologizado de lo que podemos observar ahora por la misma presencia del señor Arce, no se ha tenido estos riesgos. Un riesgo donde se está asociando al sistema comunista, sobre todo con un eje de gobierno absolutamente autoritario y camino hacia la preponderancia de un partido único, etcétera. Hemos tenido un régimen, sí, con un partido hegemónico, sin lugar a dudas, eso sí, ha estado instalado, y partidos del centro hacia la derecha que no han logrado desarrollar un pensamiento modernizador de propuesta integral en lo que hace al desarrollo económico, político y social del país. Encontrar elementos de riesgo de estar en camino hacia una sociedad de régimen comunista, no tenemos elementos en el medio de aquello.
Y también es importante señalar que si la población tuviera esta susceptibilidad o este temor, posiblemente no le hubiese conferido esta votación del día domingo, donde no solamente son sectores populares los que han votado por la fórmula Arce Choquehuanca, sino también hay sectores de clase media. ¿Por qué digo esto? Porque la votación que trasciende el 50% no es ya posible solamente con los sectores populares. Necesita y requiere de manera inevitable la incorporación también de sectores de clase media, que es lo que ha tenido ahora el movimiento al socialismo. Creo que de alguna manera esto explica de forma clara que en Bolivia el temor de avanzar hacia una sociedad de corte comunista no está presente, tampoco en las lógicas del mismo gobierno, y además esta corporatividad, Freddy, a la que hice referencia, que es muy propia de la organización boliviana, no adquiere esas características políticas, ideológicas de un formato comunista. Ello impide que podamos avanzar decididamente sobre aquello, porque somos obviamente una sociedad distinta de lo que es Cuba, de lo que es Venezuela, de lo que ocurrió en Nicaragua también. Somos diferentes, nuestra pluralidad y diversidad es uno de los factores que impide aquello. Pluralidad, diversidad y lo que hoy más necesita el país, reconciliación. El tiempo se nos ha acabado, el tiempo siempre es el peor enemigo. En este tipo de programas podríamos seguir hablando de todo, de tantas otras cosas que requieren de análisis, pero debemos ya terminar. Quiero ir con un minuto de cada uno de ustedes para poder puntualizar. Carlos, voy contigo primero, después Percy, y por último Jorge, sus puntos concretos en cuanto a cuál es el tipo de gestión que tiene que tener el próximo gobierno y qué es lo que vemos y cómo lo visualizamos al gobierno de Luis Arce. Yo creo que tiene que tener una visión integradora, unificadora, donde prácticamente la sociedad tenga que concentrarse en función al bien social, en función justamente a lo que dice nuestra Constitución, esa vida digna, ¿no? En base a trabajo, en base a educación, en base a salud, son los factores muy importantes, y creo que prácticamente lo que tenemos que ver es que esta sociedad que se está gestando es una sociedad dentro de un pensamiento híbrido, social, capitalista, ¿no? Donde ya prácticamente tiene que hacer énfasis, diríamos, en los factores más importantes de las necesidades sociales, pero también de productividad, de empresa, y creo que tiene que haber una nueva rearticulación, ¿no? De la forma de gobernar y de la gestión de gobierno en función a una nueva visión de objetivo nacional, y no solamente como un objetivo, diríamos, personal o de partido. Entonces, bajo esta tónica, creo que es hora de que tengamos nuevos aires, nuevas formas, diríamos, de pensamiento y de acción. Y ojalá que el nuevo gobierno, pues, no solamente haga ello, sino que también un aspecto que va a tener en contra es el aspecto que quizás muchos de los movimientos sociales también van a exigir bastante, van a exigir cuotas de poder, van a exigir lugares dentro de la administración pública, dentro de las instituciones, y ese va a ser un factor preponderante y que quizás cale mucho en lo que es el gobierno de Luis Arce Catacora. Tiene, yo creo, que pensar dos veces para poder poner a los elementos en la función dentro de la estructura del sistema del Estado y tener a los mejores hombres, que no solamente sean asesores, sino que también sean operadores de la administración pública y que tengan ardua experiencia y un conocimiento de cada uno de las instituciones a las que les corresponda en su trabajo. Voy contigo, Percy. Lo que necesitamos de este gobierno es que se genere una reconciliación nacional. Porque hemos estado peleándonos y hemos estado enojados entre bolivianos por mucho tiempo. Pienso que es importante generar un cambio de actitud y que se deben respetar los derechos de todos los individuos, los derechos humanos, los derechos civiles, por una parte. Por otra parte, esperamos que esta administración pueda encarar el problema sanitario del COVID-19, que está generando una inestabilidad en todas las naciones, especialmente las potencias que han entrado en una recesión. Obviamente nosotros estamos ya viviendo en recesión.
Entonces necesitamos soluciones económicas a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo. Los bonos que se otorgan a la población, que también se han hecho acá en Estados Unidos, ayudan, pero no debemos crear dependencia de esos bonos. Se tiene que generar, se tiene que gestar una recuperación económica donde la gente pueda volver a sus trabajos, se puedan crear nuevas fuentes de trabajos, cosa de que el boliviano viva en dignidad y pueda ganar un salario justo. La siguiente tarea es reconstruir las instituciones del Estado, que haya una separación de poderes fundamentalmente. Se necesita una reforma profunda. Luego, que las instituciones públicas no sean solamente un botín de guerra de los afiliados al partido, en este caso al movimiento al socialismo, sino que la nueva gente que sea contratada para el manejo de la cosa pública y de las empresas del Estado sea basado en la meritocracia, gente que tenga la capacidad para manejar estas empresas, que puedan obtener un éxito económico que vaya en favor de toda la población boliviana. Nosotros esperamos esos cambios de actitud y una administración independiente Arce Catacora. Esperamos que eso suceda. Millones de ojos estarán viendo Bolivia, millones de ojos estarán viendo cómo van a ser los primeros 100 días de esta administración y después podremos tener un juicio categórico de la dirección que va a tomar nuestro país. Finalizamos contigo, Jorge. Bien, la agenda inmediata está asignada por la urgencia y la emergencia que tenemos los bolivianos como sociedad. Esto significa una crisis económica, una crisis de empleo, una crisis del salario, una crisis del consumo que está afectando de manera crítica al país. En ese sentido, el señor Arce tiene esta tarea como prioritaria y urgente. El segundo elemento, se tiene que resolver de una vez por todas, por supuesto, la cuestión de dos factores de criticidad y resueltos desde hace décadas. Uno de ellos es la polaridad social, que está transversalizada por factores étnicos, raciales y culturales, y otra es el enfrentamiento entre regiones, que también a su vez contiene factores de etnicidad y de racialidad en las miradas críticas que los separan. Estos dos elementos de conflictividad deben ser resueltos en la línea de un constructo social de reconciliación, de pacificación, que incorpore los conceptos de tolerancia y de complementariedad social, donde constituyamos una sociedad en la cual son todos, absolutamente todos, iguales entre sí. Esto es lo verdaderamente importante, Freddy. Quedo muy, muy agradecido por la oportunidad de dirigirme a toda la comunidad americana. A ti, más bien, Jorge, ya lo decía muy bien, bueno, todos en realidad, reconciliación, reconstrucción, pero sobre todo buscar la unidad de todo el país a partir de estas elecciones, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no con los resultados. Hay una Bolivia que sigue necesitando del trabajo pujante de sus hijos y que ese es el motor y el cual va a llevar a una prosperidad. Quiero agradecerle nuevamente a Jorge Ritter, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, magíster en Filosofía y Ciencia Política, especialidad de Análisis Político y Análisis de Escenarios, docente además de Marketing Político y Gubernamental de la Universidad Católica Boliviana. Está también con nosotros, estuvo con nosotros el magíster Carlos Ardiles del Colegio de Politólogos de La Paz, además secretario de Relaciones Internacionales, lo mismo que el catedrático de la Universidad de la UPEA, también el licenciado Percy Calderón, sociólogo, comunicador social, radicado en los Estados Unidos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición y esperamos reencontrarnos la próxima semana con otro tema más de Tendencia Global. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que Dios los bendiga y hasta pronto.